Esto que están leyendo ustedes es un imposible anatómico. Así de simple. Es un imposible anatómico, un imposible pedagógico, un imposible de no sé qué. Porque ¿cómo se pretende en una hora académica hablar del sistema nervioso periférico, de los nervios craneales, de los nervios raquídeos, del sistema nervioso autónomo, de la morfología, la función, la unidad neuronal, el arco reflejo, la sinapsis, del tronco encefálico, del mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, la morfología y la fisiología? Hasta la fisiología, ni siquiera solamente la morfología. Hablar del cerebelo, su morfología y la fisiología también, de las meninges, de la irrigación del encéfalo, por Dios, del polígono de Willis. Creo que ya llevo una hora leyendo esto. De los núcleos y ganglios basales, del líquido cefalorraquídeo y su dinámica, y encima de radiología, es decir, de radiología simple, tomografía, resonancia, que es lo que se usa en sistema nervioso. No sé quién ha hecho un sílabus así, en lo cual tenemos, la verdad, a mi juicio, con los años que tengo de experiencia, un imposible anatómico. No obstante, trataremos, pues, de alguna manera de ubicarlos en el tema, simplemente ubicarlos, no hablar de una clase magistral porque esta hora corresponde a una clase teórica dentro de las que llaman magistrales, sino que vamos a hablar un poco de todo este conjunto de estructuras y tratar de ubicarlos. ¿De acuerdo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. ¿Están viendo un cráneo? Sí. Fíjense. Este es el cráneo. De este lado vamos a ver el cráneo. ¿De acuerdo? Y esta es la cavidad craneana. Ubicados. Por otro lado, vemos acá la columna vertebral. Por supuesto, un sector de la columna vertebral. Un sector de la columna vertebral, en el cual están las vértebras que las hemos cortado, le hemos hecho una resección a la vértebra para ver al fondo, aquí al fondo, esto que está acá, es el conducto raquídeo. Es decir, ya tenemos dos estructuras de tipo óseo, el cráneo y el conducto raquídeo, la cavidad craneana y el conducto raquídeo. ¿De acuerdo? Entonces, en el cráneo vamos a ver que está constituido por una serie de huesos planos, cóncavos hacia adentro, que van a dar la estructura de una cavidad en la cual vamos a encontrar el encéfalo, entendiendo por encéfalo a la parte del sistema nervioso que se encuentra dentro de la cavidad craneana. Todo lo que está dentro de acá se llama encéfalo, no se llama cerebro. Una parte del encéfalo es el cerebro, también el cerebelo y también el tronco encefálico. ¿De acuerdo? Es decir, aquí vamos a encontrar el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Ese conjunto se llama encéfalo. ¿De acuerdo? Y en la otra parte, que es la columna, vamos a encontrar a la médula. Aquí adentro vamos a encontrar a la médula. Ahí están viendo ustedes a la médula. Observen cómo esto que es el conducto raquídeo se va a formar por el cuerpo vertebral adelante y por este conjunto de apófisis por detrás. Esto es el conducto raquídeo. Ahí encontramos a la médula. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo es la cavidad craneana? La cavidad craneana, nosotros la vamos a ver así. Es un conjunto cerrado, hermético. Este es el cráneo de un niño.
en el cual todavía vemos que las suturas, miren, no están soldadas. Ahora vamos a ver un cráneo de un adulto, ¿ya? Miren, las suturas todavía están abiertas, no están soldadas. Un cráneo de niño, ¿ya? Es una cavidad convexa hacia afuera. ¿Ubicados? Entonces yo voy cerrando algunos archivos para irnos ubicando. Y vamos a ver ahora el cráneo del recién nacido. ¿Cómo es el cráneo del recién nacido? Miren, totalmente separados los huesos que forman el cráneo. ¿Esto qué significa? ¿Qué puede significar? Señores, que el cráneo del adulto no solo es hermético, es inmodificable, no se modifica, no se adapta a lo que hay adentro, no, ya no puede adaptarse a lo que hay adentro. En cambio, el cráneo del recién nacido sí se puede modificar, porque si algo crece dentro de la cavidad craneana, ese cráneo se va a agrandar también. Y así tenemos a los niños que ustedes van a ver muy chiquitos, recién nacidos, con el cuadro de hidrocefalia, que así se llama cuando la cabeza crece, porque lo que está creciendo dentro de la cabeza es la cantidad de líquido cefalorraquídeo. Y también van a ver ustedes que existen estos espacios dentro, entre los huesos del cráneo, que se llaman fontanelas. Y van a leer ustedes en más de una oportunidad cuando le piden la dieta para un recién nacido deshidratado. Y van a ver que dicen fontanela deprimida. Esta es la fontanela que se estudia. En el norte, en Pío le llaman la mollerita, la fontanela, que el médico toca para ver si está hinchada o para ver si está hundida. ¿De acuerdo? Si está hinchada, significa que adentro está aumentada la presión. Ese paciente posiblemente esté camino a una hidrocefalia. Si está deprimida, quiere decir que el niño está deshidratado, que le falta el agua. ¿De acuerdo? O sea que son elementos que van a ayudar en el diagnóstico y es parte de la anatomía. Esta es la fontanela anterior, porque también hay otra chiquita acá, la fontanela posterior. ¿De acuerdo? Miren cómo los huesos están separados. Esta es la sutura entre los dos parietales. Miren incluso el hueso frontal. El hueso frontal. El hueso frontal son dos huesos frontales. Un frontal, otro frontal, que comienzan a articularse, a unirse. Después esto desaparece y se queda un solo hueso frontal. Ya cierro esta imagen. Yo quiero que ustedes tengan bien claro que el cráneo del recién nacido se modifica, en cambio el cráneo del adulto no se modifica. Si aumenta el líquido cefalorraquídeo en el cráneo del adulto, va a aumentar la presión dentro de la cavidad craneana. Y esa presión se aumenta a expensas del encéfalo, porque a los huesos no los puede separar. Es decir, va a empujar al encéfalo. Eso se llama síndrome de hipertensión endocraniana y si no se corrige, mata al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, nosotros ya tenemos y podemos ir hablando que el sistema nervioso se va a dividir entonces en un sistema nervioso que se encuentra dentro de la cavidad craneana y dentro del conducto raquídeo. A esa parte del sistema nervioso se llama sistema nervioso central. También se lo conoce como neuroeje, sistema nervioso central o neuroeje. ¿De acuerdo? Y van a ver ustedes que de ese sistema nervioso central que está acá, o neuroeje, salen estos elementos y salen del conducto raquídeo y del conducto
y de la cavidad craneana estos elementos que se van a denominar nervios. Nervios. Y esos nervios van a formar el sistema nervioso periférico porque van a extenderse a todas las partes del cuerpo, absolutamente a todo el cuerpo. Y estamos viendo cómo unos nervios nacen dentro del cráneo y otros nervios nacen dentro de la columna vertebral, o sea, dentro del conducto raquídeo. Por ese motivo se llaman nervios craneales y nervios raquídeos. Pero además, miren, hay uno a un lado, otro a otro lado. Los nervios nacen de a dos. Por ese motivo se los conoce también como pares craneales o pares raquídeos, porque son de a dos. ¿De acuerdo? Los pares craneales están naciendo en la cavidad craneana o se encuentran en relación con la cavidad craneana. Los pares raquídeos se van a originar, a ver, en la médula los pares raquídeos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se originan los pares raquídeos? Bueno, primero tenemos que saber que la médula es un cilindro de tejido nervioso. Y el tejido nervioso está compuesto por su célula primordial, su célula que es la unidad anatómica, que es la neurona. Es decir, si yo a este tejido que tengo acá, ¿están viendo la médula? ¿Están viéndola? Médula. ¿Ya? Si a este tejido que tengo acá yo lo meto en un microscopio, a un microscopio agrando, voy a ver acá que vamos a encontrar neuronas. ¿Y qué es la neurona? Ya lo dije, la unidad anatómica, no funcional, anatómica del sistema nervioso. Unidad morfológica también se le puede llamar. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste la neurona? La neurona la vamos a explicar así, de una manera muy simple. ¿Me están viendo? ¿No es cierto? Yo tengo acá mi cuerpo, mi pechito. Ese es el cuerpo de la neurona. Y del cuerpo de la neurona salen prolongaciones. Múltiples prolongaciones que se extienden. Esas prolongaciones se van a dividir en dos tipos. Unas prolongaciones que recogen información del exterior de la neurona, de afuera de la neurona, recogen información y la llevan al cuerpo neuronal. Esas prolongaciones se llaman dendritas. Y son múltiples. ¿De acuerdo? Una vez que entró la información nerviosa a través de las dendritas al cuerpo neuronal, toda esa información se procesa y sale, se proyecta, sale por otra prolongación que es única, gruesa y la más larga de todas, que es el axón. En conclusión, por las dendritas llega la información y se llaman centrípetas. Por el axón fuga la información y se le llama celulífugo. Ese es el camino de la información. ¿De acuerdo? Creo que con Fiorella hemos tenido la práctica ya. No sé si con ella ha sido que le digo, dame tu mano, Fiorella. ¿Ya? Dame tu mano, no la veo. Ahí estamos, la mano muy cerca. Pero no nos agarramos, no estamos en contacto. Pero yo le paso la información a Fiorella. Eso se llama sinapsis. ¿Cómo se la paso si no la toco? Se la paso por un mediador químico. Es decir, la información viene por acá, viene por acá, viene por acá, llega a lo que se llama el botón sináptico, y en el botón sináptico
salen unas vesículas y que se acercan a la periferia y al espacio que hay acá, sueltan ese contenido de las vesículas que se llaman neurotransmisores. Esos neurotransmisores se acercan a la mano de Fiorella, la contactan y así transmiten la información. La mano de Fiorella es la receptora, yo soy la transmisora, soy lo que estoy transmitiendo. ¿De acuerdo? Ella recibe. Y la sinapsis, por lo tanto, ¿qué va a tener? Va a tener un elemento presináptico antes de la sinapsis, que termina en un botón sináptico. Un espacio intersináptico al cual se van a volcar los neuroreceptores. Y después una membrana que corresponde al que recibe, la membrana receptora, al cual, digamos, los neurotransmisores se van a encontrar y van a calzar exactamente a su receptor. Por eso son receptores de tipo específico. Y de esa manera le dicen a la otra neurona, toma, tú llevas la información. ¿De acuerdo? A eso se le llama sinapsis. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando, digamos, Fiorella y yo estamos? Yo estoy mandando información, Fiorella está recibiendo información. Yo me transformo en un receptor de información y Fiorella en un efector de información. Ya tenemos más o menos formándose lo que se va a llamar el arco reflejo. La misma neurona. También se le puede llamar a la dendrita elemento receptor y al axón elemento efector. ¿De acuerdo? Una neurona tiene una acción receptora y una acción efectora. Si yo me junto con Fiorella, ya somos dos neuronas. Entonces, uno asume el papel de recibir información y la otra neurona el papel de efectuar la respuesta. Y ya tenemos un arco reflejo más o menos de dos neuronas. Pero si además lo invitamos a Emerson, ya, yo le paso la información a Emerson, Emerson también la elabora. Una vez elaborada, se la pasa la información a Fiorella y Fiorella produce la respuesta, ya tenemos un arco reflejo de 3 neuronas, lo que se va a llamar arco reflejo compuesto, en el cual yo hago de receptor, Emerson de intermediario y Fiorella de efectora. ¿De acuerdo? Eso por hablar de los arcos reflejos, que por ahí también hay que hablar de arcos reflejos en el programita que se ha hecho para hoy. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a encontrar en todo el tejido nervioso. Por eso algunos autores, cuando van a hablar de unidad funcional, no va a ser la neurona, porque la neurona no hace nada solita. Recién se va a producir actividad cuando dos neuronas se asocian a través de la sinapsis. Cuando 3 neuronas, 4, 5, 6, 7, vaya a saber cuántas neuronas se asocian a través de la sinapsis y nos damos la mano, acercamos nuestras manos, Jessica, Emerson, Eddie, Lorena, Fiorella. ¿Y qué formamos? Formamos un circuito funcional y es así como actúa el sistema nervioso central. Por eso muchos autores consideran que la unidad funcional del sistema nervioso son las sinapsis en actividad. En actividad, porque no todas están en actividad, dicho sea de paso. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Melissa, ¿me entendiste? ¿Cuánta Melissa? Bueno. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos.
Y así tenemos la médula, pues. Ahora viene el otro concepto, sustancia gris, sustancia blanca. Ya hemos visto hace unos segundos que la información se captura, se recoge por la dendrita, ¿no es cierto? Por la dendrita. Llega al cuerpo. En el cuerpo ahí es aceptación, se estudia, leía y sale por el axón. Por el axón. ¿Hasta dónde? Hasta conseguir otra neurona a la cual le pasa la información. Bueno, para que pase esa información necesitamos lo que se llama la mielina. Las prolongaciones están envueltas. Acá vamos a ver. Vamos a tratar de entendernos. Están envueltas por una célula que se llama la célula de Schwann. La célula de Schwann envuelve a la prolongación. Envuelve a la prolongación. Le envuelve. No a toda la prolongación, que sabemos que son muy largas. Ojo, una prolongación puede medir hasta 1 metro. Hasta 1 metro, sí. Porque la célula, la neurona, está acá en la corteza frontal, por ejemplo, y tiene que llegar a la médula lumbar. En mi caso, creo que serán 30 centímetros. Pero en un jugador de básquetbol de 2,15 metros, ¿cuánto mide esa prolongación? 1 metro, pues. Entonces, esta vaina, esta célula de Schwann forma la vaina de mielina y forma otra acá, otra acá. Y va a tener varias células de Schwann que van a formar vainas de mielina, pero separadas. La separación se llama nodo de Rambier. La información viene no corriendo toda la superficie, no. Salta de un nodo de Rambier a otro nodo de Rambier, a otro nodo de Rambier, a otro nodo de Rambier. Por eso se le conoce a la transmisión nerviosa que es de tipo saltatoria. Saltatoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con la vaina de mielina? Resulta que la vaina de mielina, vista al microscopio, es de color blanco. Y si las prolongaciones se juntan y todas son blancas, ¿qué van a formar? Lo que llamamos la sustancia blanca. También resulta que el cuerpo neuronal no tiene revestimiento de mielina. No. Solamente las prolongaciones tienen revestimiento de mielina. Si todos los cuerpos neuronales se juntan, cachete con cachete, están todos ahí, ¿qué va a pasar con ese conjunto de cuerpos neuronales? Van a tener un color gris, porque ese es el color de los cuerpos neuronales. Es así como se forma la sustancia blanca y la sustancia gris. Es decir, la sustancia gris es la conglomeración de los cuerpos neuronales. Y así se conglomeran acá y dan origen a la sustancia gris de la médula, que en este caso la vemos que es central. Las prolongaciones se juntan todas por acá periféricamente y dan origen a la sustancia blanca periférica de la médula. Esto dentro del neuroeje. Fuera del neuroeje, es decir, en el sistema nervioso periférico, ¿qué está pasando? Hay una neurona que es periférica, que está acá, que es la que recoge la información. Su cuerpo neuronal se encuentra aquí y hay un bulto porque todos los cuerpos se han juntado. Ese es el ganglio. Los cuerpos neuronales que se juntan fuera del neuroeje originan los ganglios. Y esta raíz, este sector está lleno de dendritas y del ganglio salen los axones que van a la sustancia gris. A esto se le llama la raíz posterior del nervio raquídeo, porque esto va a dar origen al nervio raquídeo. Aquí vemos la raíz posterior que está llegando
en el real sentido de la palabra, está llegando al asta posterior, porque la sustancia gris se va a dividir en asta anterior, asta posterior y una pequeña astita lateral. ¿De acuerdo? El asta posterior recibe información sensitiva. El asta anterior emite información motora. Por eso se dice que la raíz anterior es motora, la raíz posterior es sensitiva. Se juntan, forman el nervio raquídeo, que viene a ser un nervio mixto. El nervio raquídeo. El nervio raquídeo o par raquídeo es el que origina los plexos cervical, braquial, lumbar, sacro. Y también los músculos los nervios intercostales. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto qué es sustancia gris, qué es sustancia blanca, cómo se forma un nervio raquídeo, cómo es el trayecto de la información, cómo entra por la dendrita, sale por el axón. Y así vamos a ver entonces que en esto que se llaman cordones, la sustancia blanca se agrupa y forman los cordones de la médula. Aquí vemos la parte anterior de la médula, fíjense la parte anterior con su arteria espinal anterior. Aquí vemos el cordón anterior. Aquí vemos el cordón lateral entre las dos raíces y aquí vemos el cordón posterior. El cordón posterior. En estos cordones es que están los trayectos de todas las prolongaciones nerviosas, todas las filas nerviosas. Unos ascienden en busca de la corteza para llevarle la información a la corteza y decirle lo que está pasando en nuestro medio, en nuestro mundo exterior. Esos son los fascículos de proyección ascendente que son sensitivos. Sensitivos. ¿De acuerdo? Otros descienden. Es decir, se elaboró la información a nivel de la corteza y descienden para decirle al músculo, contráete para que camines o para que muevas un brazo. Descienden. Esos son los fascículos de proyección descendentes, que son los motores. Y así tienen, por ejemplo, el fascículo piramidal o fascículo motor principal, que de la corteza cerebral baja a lo largo de toda la médula para inervar a todos los músculos. Por ese motivo, cuando se lesiona ese fascículo acá por un derrame cerebral, el paciente paraliza medio cuerpo o parte de su medio cuerpo. ¿Quedó claro? ¿Vamos bien más o menos? ¿Me van entendiendo? Entonces, ya vemos la médula. A la médula creo que ya la dejamos tranquila. Vamos a encontrar algunas diferencias que la vamos a ir viendo ahora que avanzamos. ¿Ya? Ya entendimos sistema nervioso periférico, sistema nervioso central. Vamos sacando algunos elementos. Ya vimos lo que es la cavidad craneana, cómo tienen las suturas casi herméticas. Incluso llega un momento que se sueldan. Y aquí vamos a ver cuándo se sueldan. Por ejemplo, fíjense, este es un cráneo adulto. Ya no le vemos la sutura que separaba los dos frontales, ¿se acuerdan? En el recién nacido. Sin embargo, acá está la huella de que ya se han soldado, se han fusionado los dos frontales. A esto se le llama la sutura metópica. Y miren toda la cavidad craneana. ¿Ven? Las suturas prácticamente ni se notan. Hay lugares donde se borra la sutura. Miren, ya está borrada acá. ¿Ya? Acá está casi borrada. A medida que nos envejecemos,
las suturas se borran y prácticamente los huesos del cráneo, podríamos decir que se sueldan. Entonces, por ese motivo, cuando se rompe una arteria adentro, por un trauma, por ejemplo, y se forma un coágulo, aumenta la presión dentro de la cabeza porque no tiene a dónde meterse ese coágulo, sino a expensas del parénquima cerebral que es blando. Eso se llama síndrome de hipertensión endocraniana. Si no se opera el coágulo, no se descomprime, ese paciente se muere. ¿De acuerdo? El paciente simplemente se muere. ¿Y cómo es el interior de la cavidad craneana? El interior de la cavidad craneana no es pues como un balde ahí. No, está tabicado. Está tabicado, fíjense. Acá hemos sacado los huesos de la convexidad. Y vemos, por ejemplo, que acá le hemos dejado una rayita de hueso y vemos que ahí hay un tabique que separa un lado derecho de un lado izquierdo. Ya estamos viendo que hay una membrana bastante gruesa porque la estamos viendo, la podemos tocar, incluso vamos a notar que es resistente. Esas son las meninges, y de las meninges, que son 3 capas, 3 membranas, estamos viendo la más gruesa, la más dura, la más resistente, que se llama dura madre o paquimeninge. Dura madre o paquimeninge. La dura madre envuelve a la masa encefálica, pero no solo envuelve a la masa encefálica, sino que también emite prolongaciones, como esta que se llama la hoz del cerebro, que divide la cavidad craneana en un espacio derecho y un espacio izquierdo. ¿De acuerdo? No solo manda una prolongación sagital y media, que es la hoz del cerebro, sino también una prolongación lateral, oblicua, así, descendente, lateral, que está acá, que separa esta parte de la cavidad craneana de esta otra parte que encontramos por acá abajo de la cavidad craneana. Separa. Esa se llama la tienda del cerebelo, o también se le conoce como tentorio. ¿De acuerdo? Esta tienda del cerebelo o tentorio ya nos está dejando todo un espacio superior al tentorio, este es el tentorio, y un espacio inferior al tentorio. Miren el espacio inferior. Es lo que se conoce con el nombre de región supratentorial y región infratentorial. Esto para entender lo que hace un momento hemos dicho. ¿Qué hay dentro de la cavidad craneana? La masa encefálica. ¿Qué más hay dentro de la cavidad craneana? La sangre que irriga a la masa encefálica y que tiene que circular. Entra por la carótida, entra por las vertebrales y al final sale por la yugular. Sangre. ¿Qué más hay dentro de la cavidad craneana? El líquido cefalorraquídeo, que es el sistema amortiguador de la masa encefálica. Es decir, tenemos 3 componentes. Tenemos un continente, y tenemos 3 contenidos, o un contenido con 3 componentes. Parénquima cerebral, sangre, líquido cefalorraquídeo. Estos 3 componentes tienen que estar en armonía. Si uno aumenta, se incrementa la presión intracraneana. Si uno disminuye, baja la presión intracraneana. Por lo general, el aumento de la presión intracraneana es lo que mata al paciente. Los coágulos, los tumores, la hidrocefalia. Los 3 componentes. Cuando... Doctor, ¿Sí me hablas?
Yo, Jessica. Disculpe, ¿y ese del aumento de la actividad craneana que dice, por qué se produce? A ¿Debido eso te a estoy qué? explicando ahorita, ¿ya? Ah, Si cuando el parénquima cerebral, ¿cómo puede aumentar el parénquima cerebral? Bueno, por un tumor. Un tumor cerebral es un aumento del parénquima cerebral. ¿De acuerdo? También puede aumentar, no exactamente el parénquima cerebral, pero va a guardar relación con el parénquima cerebral cuando el cerebro se hincha. Se hincha. En el traumatismo encefalocraniano, el edema cerebral. ¿De acuerdo? O en la encefalitis, la infección genera edema, la inflamación. O los parásitos, como la cisticercosis, que invade el cerebro, aumenta. ¿Cómo aumenta la sangre? Cuando la sangre se escapa de las arterias, las hemorragias o de las venas y se va acumulando las hemorragias, los coágulos, los hematomas. ¿De acuerdo? También la sangre cuando no llega al destino porque se tapó la arteria, ese parénquima que se muere por falta de sangre también se hincha. ¿De acuerdo? Y finalmente, el líquido cefalorraquídeo, cuando su dinámica se obstruye. Porque el líquido cefalorraquídeo se fabrica continuamente. Con relación al líquido cefalorraquídeo no hay un control de feedback negativo, como en el caso de las hormonas, que me imagino ya les habrán explicado. Aumenta la hormona, avisa que aumentó la hormona, ese aumento de hormona hace que se disminuye la secreción del factor que lleva a que aumente la hormona. En el líquido cefalorraquídeo no es así. Aumenta el líquido cefalorraquídeo, tiene que aumentar el drenaje, porque el líquido cefalorraquídeo se forma en los ventrículos, sale al exterior del cerebro, de la masa encefálica, y tiene que ir a los lechos venosos para filtrarse y pasar a la circulación general. Eso es lo que se llama dinámica de líquido cefalorraquídeo. Y ahora vamos a ver más o menos cómo es. Cuando algo altera la dinámica, aumenta el líquido cefalorraquídeo, que para que tengan una idea ustedes, se forma todos los días de manera continuada hasta unos 300 centímetros cúbicos de volumen. Es decir, casi una taza diaria de líquido cefalorraquídeo. Y esa taza diaria tiene que pasar a la circulación general simultáneamente. Se va formando, va pasando, se va formando, va pasando. Cuando algo impide, se va acumulando, aumenta la presión intracraniana. ¿Vamos bien? Entonces ya vimos, pues, la región supratentorial, que dicho sea de paso, es evidente que es mucho mayor que la región infratentorial, ¿o no es evidente? Casi si dividimos en 5 pedazos la cavidad craneana, se dice que casi 4 partes corresponden a la región supratentorial y una parte, o sea, un quinto, a la región infratentorial. Aquí encontramos al cerebro. Aquí encontramos al cerebelo y parte del tronco encefálico, porque la otra parte del tronco encefálico está en la zona de transición, en la zona que es tierra de nadie. Arriba es supratentorial, abajo es infratentorial. En ese intermedio están los pedúnculos cerebrales. Y ese espacio por donde pasan los pedúnculos cerebrales se llama foramen oval de Pacchioni, que ahora lo vamos a ver mejor. ¿De acuerdo? O sea que acá ya más o menos nos ubicamos. Algo más. Las meninges no son solamente patrimonio de la cavidad craneana. Las meninges también se encuentran en el conducto raquídeo envolviendo
a la médula. Acá están viendo la médula envuelta por sus meninges y acá están viendo las raíces posteriores que van a formar los pares raquídeos. Esta es la médula cervical que hacia aquí se introduce dentro de la cavidad craneana, acá y se va a confundir, se va a convertir en bulbo. Médula afuera, bulbo adentro. El bulbo continúa la protuberancia y estamos hablando ya del tronco encefálico. Ya cierro este. ¿Alguna pregunta? Vamos, preguntas. Parece que no hay. Veamos. Tronco encefálico. Aquí, ¿dónde estaba? Un minutito. Acá está. Acá tengo, ¿están viendo otra imagen? Acá tengo, en parte, al encéfalo. Claro, le he sacado algunas partes de la estructura, como el lóbulo temporal, por ejemplo, pero tenemos el encéfalo. ¿Y qué voy a mostrar? Voy a mostrar acá, fíjense, la médula, el bulbo, la protuberancia y los pedúnculos cerebrales que se meten dentro del cerebro. Vuelvo a repetir, la médula, que es un pedacito de médula, el bulbo, la protuberancia y aquí escondidos, acá debajo de esto, los pedúnculos cerebrales. Detrás de esto que es bulbo, protuberancia y mesencéfalo, el mesencéfalo se divide en pedúnculos cerebrales y lámina cuadrigeminal. ¿De acuerdo? El mesencéfalo. Detrás de esto que se llama tronco encefálico tenemos el cerebelo. ¿De acuerdo? Tenemos el cerebelo. Así como hemos visto cómo de la médula salen nervios, aquí estamos viendo cómo, por ejemplo, de la protuberancia salen nervios. Acá está saliendo el nervio trigémino o quinto par. Este es el nervio trigémino o quinto par. Aquí estamos viendo al nervio facial y al nervio auditivo, el séptimo par y el octavo par. El octavo par también se le llama cócleo vestibular. ¿Se dan cuenta? Es decir, acá, en el tronco encefálico, tenemos los pares craneales. También vemos, pues, en el tronco encefálico, los pares craneales, pero ¿cuáles? A partir del tercero. En el tronco encefálico vamos a ver entonces al 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, porque son 12 los pares craneales. Y he dicho a partir del tercero. ¿Por qué? Porque el primer par craneal, vamos a ubicarnos un poquito, acá está el lóbulo frontal, ¿lo ven? El lóbulo frontal, acá está el lóbulo occipital. Vuelvo a repetir, se ha hecho disecciones, se ha sacado parte del parénquima para ver los fascículos, pero esto es el lóbulo frontal, esto es el lóbulo occipital, acá está parte del lóbulo temporal, acá está el cerebelo, acá está el tronco encefálico, particularmente la protuberancia, la que más se ve aquí. Esta es la protuberancia. Entonces, en la cara inferior del lóbulo frontal, porque ahí está el lóbulo frontal, miren, un lóbulo frontal, otro lóbulo frontal en la cara inferior, que dicho sea de paso, si tenemos acá el cráneo que hemos visto hace un rato, que acá está el lóbulo frontal, miren, ¿encima de quién está? De la cavidad orbitaria, ¿no es cierto? Hacia la línea media, ¿encima de qué está? De la fosa nasal. Entonces, en la fosa nasal, ¿qué vamos a tener? Los receptores de la olfacción. Los receptores de la olfacción, que ahora están de moda porque se están afectando con el COVID.
y el paciente no distingue los olores, porque ahí están los receptores. De esos receptores sube la información y atraviesa esto que hemos visto acá. A ver si se ve esto. Ahí está. No, esto que está acá, que es la lámina cribosa del etmoides. Acá tengo al otro lado también. Aquí, la lámina cribosa del etmoides. Tengo una pinza, acá tengo una pinza en la mano. ¿Ya? Miren, aquí, en este surco, la lámina cribosa del etmoides. Observen que acá está la dura madre, la hoz del cerebro, y ahí está la lámina cribosa del etmoides. Y va a coincidir exactamente con esta parte que es la que está encima de esa lámina cribosa del etmoides, porque acá está un lóbulo frontal que encaja aquí, y al otro lado está el lóbulo frontal que encaja al otro lado, valga la redundancia. Entonces, ahí está la lámina cribosa del etmoides, lo levanto un poco y ahí está el nervio olfatorio. El nervio olfatorio o primer par craneal. ¿De acuerdo? Pero dijimos que si aquí está el lóbulo frontal, miren, ¿encima de quién está? El ojo. El ojo, la cavidad orbitaria, mejor dicho. La cavidad orbitaria contiene al glóbulo ocular. En el glóbulo ocular está la retina, que es el elemento receptor de la visión. La información de la retina es recogida, forma el nervio óptico. Acá tengo al nervio óptico. ¿Lo ven? Aquí tengo al nervio óptico. Está cortado. Que forma el quiasma óptico. Entonces, señores, acá tengo el primer par craneal y acá tengo el segundo par craneal o nervio óptico, nervio óptico. Segundo par craneal u óptico. ¿De acuerdo? Después ya, a nivel del tronco encefálico, tengo el motor ocular común o oculomotor, tengo al patético, tengo al trigémino que ya hemos visto, tenemos al motor ocular externo, que está acá, miren, acá está el motor ocular externo. Miren, esta cosita que se ve chiquitita ahí, ¿alcanzan a ver? Motor ocular externo, ¿dónde lo encontramos? En el surco bulbo protuberancial, ahí está el motor ocular externo, que es el 6, tengo al 7, tengo al 8, y finalmente tengo un montón de 3 nerviositos que están acá, que no los veo bien, que son el glosofaringio, acá se ven, miren, ahí se ven, el glosofaringio, detrás de esto el neumogástrico y el espinal viniendo acá. El hipogloso no está, debería estar acá, por delante de la oliva vulvar. Entonces vamos a repetir un poquito para que tengan idea de los pares craneales. El olfatorio lo ubicamos en la cara inferior del lóbulo frontal, encima de la lámina cribosa del etmoides, lo que se llama el bulbo olfatorio, que recibe los filetes olfatorios de la fosa nasal. El óptico lo encontramos detrás, a nivel del límite que hay entre la fosa media y la fosa anterior. Voy a ver si tengo algún preparado que me ayude. Fíjense. ¿Observan esto? Acá está el ojo. Detrás de esto vamos a encontrar la parte posterior. No veo al óptico. Sí. Ahí, detrás, ahí está el óptico. Miren. Ya se me escapa de la imagen. Acá encontramos al óptico. Este es el motor ocular común. ¿Ya? Entonces, acá vemos el óptico. Si lo queremos poner como la otra imagen, ¿ven? La otra imagen estaría así. En esta imagen no me obedece.
En esta imagen estamos viendo esta parte, que es la misma parte que estamos viendo aquí. Esta no era. ¿Esta era? Sí, acá. ¿Ven? Ahí está. El nervio óptico. El nervio óptico se junta con el lado opuesto, con el del otro lado, y forma el quiasma óptico. El quiasma óptico. ¿Y con quién está en relación? Está en relación con la hipófisis. Por eso los tumores de hipófisis causan ceguera. Está en relación con las arterias, ramas, con la cerebral anterior, rama de la carótida. Y ese es el segundo par craneal. El tercer par craneal lo vamos a ver acá, en esta zona que corresponde al espacio perforado posterior. Está en relación con los pedúnculos. Aquí también lo vamos a ver. Miren, ahí está el nervio óptico, y aquí está el espacio perforado posterior. Esta es la hipófisis. ¿Ven? Ahí tienen la hipófisis. Aquí está el espacio. No vemos al motor ocular común, porque está medio oculto ahí o se arrancó, ¿no es cierto? Pero sí lo vemos en esta imagen. Aquí está el motor ocular común. Es decir, 1, 2, 3. El cuarto par craneal, lo vamos a ver que está viniendo. No tengo Esteban, acá está Esteban. Lo vamos a ver que está viniendo. Acá está otra imagen. Fíjense, otra imagen en el cual vemos el lóbulo frontal. Se ha resecado parte del cerebro, ¿no es cierto? El lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el pedúnculo cerebral, la tienda del cerebelo. Ahí fíjense, ahí está el olfatorio. ¿Lo ven al olfatorio ahí? Ahí ven al quiasma, al segundo par craneal, y aquí ven al tercer par craneal, por delante de los pedúnculos cerebrales. En cambio, el otro nervio, el tercero, el cuarto es este, nace en la parte posterior. Esta es la parte anterior del pedúnculo, del mesencéfalo. Esta es la parte posterior. Nace en la parte posterior, pero también va para el ojo. El lóculo motor o tercer par va para el ojo. También falta el sexto par que está por aquí metido. O sea que ya tenemos que al ojo están yendo tercero, cuarto, quinto y sexto. Porque el quinto ya supimos que es el trigémino que está acá, que da un quinto A, un quinto B, un quinto C. El trigémino A, B y C, que es el oftálmico, el maxilar superior, el maxilar inferior. El trigémino lleva la sensibilidad al ojo. Si me cae una pajita en el ojo y hago así, trigémino, el nervio oftálmico. El tercero, el cuarto y el sexto mueven los ojos para mirar sincronizadamente. El segundo, óptico, es el que recoge la información de la visión. ¿Quedó claro? Ya. Entonces estamos viendo, nos hemos quedado ya en el sexto que está acá. Observen, en el surco bulbo protuberancial. Nos vamos al 7 y al 8, que están en la fosita lateral del bulbo. Y del 7 y el 8 nos vamos a los 9, 10 y 11 que los vemos aquí. Aquí vemos algunos. 9, 10 y 11, que es el glosofaringio, neumogástrico y espinal. ¿Dónde los encontramos? Por detrás de la oliva vulvar. ¿De acuerdo? Y por delante de la oliva vulvar, que no los tengo, pues, arrancado. Ahí creo que se ve algo, ahí se ve algo. El hipogloso, que es el que va a la lengua. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a volver a ver cuando estemos poniendo polígono de Willis.
Ya hemos visto pares craneales, hemos visto pares raquídeos, estamos viendo en parte bulbo, protuberancia, cerebelo, ¿ya? Entonces, veamos al tronco encefálico. Ahí tenemos mayor parte del tronco encefálico. ¿Mm? Esto que hemos estado viendo acá, esto, miren, lo estamos viendo así lo estamos viendo ahora. ¿De acuerdo? Fíjense. Así lo estamos, ahí se ve así. En esta imagen se ve así, ¿ven? Si lo queremos ver de frente, ahí está de frente. Ahora veamos de frente acá. Miren la panza, protuberancia. Acá está la panza, protuberancia. Bulbo. Aquí está el bulbo. Claro, está recortado. Los pedúnculos también se han recortado. Tenemos medio bulbo y bastante protuberancia. ¿De acuerdo? ¿Qué observamos acá? Primero que la protuberancia, su nombre lo dice, protruye, panzón, miren. ¿De acuerdo? Pero además, ¿qué vemos? Fibras transversales. Observen la constitución, la estructura, transversales. Y estas fibras transversales convergen a esto. ¿Qué va a ser? El pedúnculo cerebeloso medio. ¿Y qué son los pedúnculos cerebelosos, señores? Los pedúnculos cerebelosos son las tiras que sujetan la mochila que se coloca detrás del tronco encefálico, que se llama cerebelo. Hay tres pedúnculos, uno que viene del mesencéfalo y que se va a llamar pedúnculo cerebeloso superior, otro que viene de la protuberancia y se va a llamar pedúnculo cerebeloso medio, y que curiosamente es el más grande, el más ancho, el más voluminoso, porque el de aquí apenas lo vamos a ver ahí, miren, es este. El superior es este, ¿ven? Ahí están los tubérculos cuadrigéminos. En cambio, miren, este es el medio. Y otro que casi ni se ve, aquí así. El inferior que lo une al bulbo, está bien, al bulbo. ¿De acuerdo? Pedúnculo cerebeloso inferior que lo une al bulbo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a observar? Que por delante tiene esta configuración, filas transversales, a nivel del bulbo, las filas transversales desaparecen y son todas verticales. Que el bulbo tiene una pequeña prominencia que se llama oliva bulbar. A los lados de esta prominencia, hacia la línea media, hay un surco y hay otra pequeña prominencia que se llama pirámide. Que hay un surco que separa la protuberancia del bulbo, el surco bulbo protuberancial, donde están saliendo el 6, el 7 y el 8. Delante de la oliva, el 12. Detrás de la oliva, el 9, 10 y 11. ¿De acuerdo? Acá, detrás de la oliva. En la parte anterior, entre lo que es la protuberancia y el pedúnculo cerebroso medio, acá el trigémino, el 5. Y finalmente, el tercero nace en esto que es el espacio perforado, que está formado entre los pedúnculos. Acá hay un pedúnculo, un esbozo de pedúnculo que se ha cortado ahí, y acá casi se ha cortado a ras. Pero aquí, este espacio se llama interpeduncular, ahí nace el tercero. Porque el cuarto, ya dijimos que tengo que darle toda la vuelta, porque nace aquí, debajo de los tubérculos cuadrigéminos, nace en la cara posterior del mesencéfalo, el cuarto. Y ya hemos visto en este preparado que nace aquí atrás y cómo va a dar la vuelta. ¿Se dan cuenta?
El cuarto nace ahí estamos viendo, comparado con esto. Ahí, ven, ahí. ¿Mm? Eso es más o menos lo que podemos hablar así de tronco encefálico, pero hay un detalle. Si yo observo un corte sagital puro, veo el cerebro. ¿Ya? Medio mal hecho está este preparado, no ha salido tan bien, pero nos sirve, nos orienta un poquito para ver el cerebro, ver el lóbulo frontal, ver acá la punta del lóbulo temporal, ver la punta del lóbulo occipital. Esto es así. Le falta la otra mitad. Esto es un corte sagital del encéfalo. ¿De acuerdo? Y acá vemos la cara externa. Miren el cerebro, la cara externa, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, la cisura de Silvio, la cisura de Rolando. Vemos abajo al cerebelo y vemos al tronco encefálico. Ahora lo vemos por la cara interna. Se ha cortado pues el cuerpo calloso para separar un cerebro del otro. Se ha cortado el cuerpo calloso. Y vemos el cuerpo calloso cortado, vemos el tálamo, pero también vemos acá, miren, ahí se nota los pedúnculos cerebrales, la protuberancia, el bulbo, y atrás, miren qué bonito se ve esto que se llama el árbol de la vida, el cerebelo, cortado por la mitad, tiene esta forma que se llama árbol de la vida. A esto se llama el vermis cerebeloso. Y observen, pues, por detrás de la protuberancia y por detrás del bulbo, está el cerebelo, sí, pero separado por este espacio. Este espacio es una cavidad que se va a llamar el cuarto ventrículo. ¿De acuerdo? Cuarto ventrículo. Y ese cuarto ventrículo va a comunicar con otro espacio que hay acá arriba. Déjenme ubicar porque creo que no tengo. Ya. Nos ubicamos acá. Con otro espacio que estaría acá. No está. Que es el ventrículo medio. Y otro más que está acá, que es el ventrículo lateral. Fíjense esta cavidad. De esta cavidad pasa al ventrículo medio. Del ventrículo medio pasa al cuarto ventrículo. Por esto que es el acueducto de Silvio. El líquido cefalorraquídeo que se forma dentro de estas cavidades que están por debajo del cuerpo calloso, que es el ventrículo lateral, aquí se forma el líquido la mayor parte del líquido cefalorraquídeo, en estas cositas que ven acá ustedes, este es el plexo coroideo, ahí se forma el líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Este líquido cefalorraquídeo llena el ventrículo lateral y pasa al ventrículo medio, del ventrículo medio pasa al cuarto ventrículo, acá está el ventrículo medio, acá está el ventrículo lateral, acá está el cuerpo calloso, pasa al cuarto ventrículo que está acá por el acueducto de Silvio. Y del acueducto de Silvio llega, como dijimos, ya al cuarto ventrículo y de ahí sale al exterior. Vamos a ver una imagen aquí. Esta imagen es únicamente la parte de atrás de la fosa posterior, la región infratentorial, en la cual vemos que acá se ha recortado la tienda del cerebelo. Se ha recortado, se ha abierto un cuarto de hueso de acá, se ha sacado para ver al cerebelo, que también se ha disecado el cerebelo, mire, se ha sacado la tapa de arriba al cerebelo. Y del otro lado se ha sacado medio cerebelo y se ha dejado a la protuberancia, se ha dejado al bulbo, y acá tienen ustedes la parte del cerebelo. Dijimos
que entre protuberancia, bulbo y cerebelo estaba el cuarto ventrículo. Ahí tienen el cuarto ventrículo. Esta cavidad es el cuarto ventrículo. Dijimos que a través de esto que es parte del acueducto de Silvio, por acá viene el acueducto de Silvio, ya no está, porque está más arriba, ya se abrió, llega al cuarto ventrículo el líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo tiene que salir por aquí, por esta cosita, este canal que está acá. El agujero de Luska se llama, a uno y otro lado. Y también por acá atrás, miren, por acá atrás, en la parte posterior, a esto se llama cisterna magna, el agujero de Mayendi. Es decir, señores, el líquido cefalorraquídeo se forma continuamente en los ventrículos laterales, pasan al ventrículo medio por el agujero de Monro, del ventrículo medio llega al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, y del cuarto ventrículo sale al exterior a bañar todo el espacio subaracnoideo, que no lo vamos a ver, a través de los agujeros de Luska y el agujero de Mayendi. ¿Qué quiere decir, señores? Miren estos nervios. Si uno de estos nervios tiene un tumor, le crece un tumor, llámese neurinoma, va a cerrar el agujero de Luska de ese lado. Entonces el líquido no va a salir fácilmente, se va a ir acumulando. Hidrocefalia, aumento de la presión craneana. ¿De acuerdo? Si el niño se cae de espalda, hace un trauma occipital, le genera un coágulo, por muy pequeño que sea muchas veces, va a hacer presión contra esto, y esto va a hacer presión contra esto, y va a cerrar el agujero de Mayendi. Aumenta la presión. Si el coágulo sigue creciendo, cierra el cuarto ventrículo y el paciente se muere si no se opera a tiempo. ¿Se dan cuenta? Esto es más o menos lo que tienen que saber de la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Acá están viendo, ya para en esta pieza, están viendo los pares craneales. ¿Se acuerdan que habíamos visto el tercero y el cuarto? Bueno, acá no los vemos porque están un poquito más arriba, pero sí vemos el 5. El quinto, que era el trigémino con el ganglio de Gasser, ¿se acuerdan? Con el ganglio semilunar, del cual salía el oftálmico, maxilar superior, maxilar inferior. Acá está el trigémino. Acá está el 7 y el 8, el auditivo, octavo par, o vestíbulo coclear, con el facial y el auditivo. Dijimos que también estaba el glosofaringio con el neumogástrico, acá hay parte del neumogástrico, glosofaringio y el espinal. Y allá adelante, esto que está amarillito y que apenas se ve, estaría el hipogloso, parte del hipogloso, que no lo vemos porque está por delante de la oliva vulvar. Cuarto ventrículo, cerebelo. Acá hay un núcleo del cerebelo que es el núcleo dentado, miren. Y ya están viendo ustedes otra cosa más. El pedúnculo cerebeloso medio que viene de la protuberancia y el pedúnculo cerebeloso superior que va al mesencéfalo. Acá falta el mesencéfalo. Este asciende hasta el mesencéfalo. ¿De acuerdo? La arteria vertebral, la tienda del cerebelo, dijimos, recortada acá, y el peñasco. Si vemos por delante, se ha resecado la columna vertebral. Y vemos la carótida y el tronco basilar. Ah, y el hipogloso. Acá vemos el hipogloso, mírenlo. Ahí vemos el hipogloso. ¿Ven? Por delante de la oliva vulvar. Esta es la parte de la piramidal. Ya cerramos este. ¿Alguna pregunta? Vamos. Ya los mareé seguro. ¿Qué hora es? Paso. ¿Están cansados? Lo único que sé es que empecé como
3 alumnos más 15 decía, más 19 creo que decía. Ahora tengo 3 más 15. Dentro de un ratito ya me voy a quedar solo. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Ya, cierro este y vayamos viendo. Ya este preparado también lo hemos visto. ¿Mm? Quizás lo dejamos para un poquito más tarde. Terminemos con el cerebelo. Ustedes han visto que acá tengo al tronco encefálico por delante y acá lo tengo por detrás. ¿Qué le falta? ¿Qué le hemos sacado? Hemos cortado los pedúnculos y hemos sacado ¿a quién? Al cerebelo. Ahí está el cerebelo, ¿lo ven? Acá está la zona de los cortes de los pedúnculos. Acá está el vermis. Miren cómo la parte superior del cerebelo es como un techo a dos aguas. El vermis superior sobresale en la cara superior. En cambio, el vermis inferior está metido entre los hemisferios cerebelosos. Y sobresale si lo vemos de adelante, porque le hemos sacado el tronco, estamos viendo la cara anterior del cerebelo, es decir, señores, yo tengo acá el tronco, el cerebelo está así, hemos sacado el tronco y ahora están viendo ustedes esto. ¿De acuerdo? Y si ustedes se van al espejo ahorita, abren la boca y se miran, van a ver la úvula o campanilla y las amígdalas. Igualito acá. Pues se le llama la úvula. Este es el nódulo, este es la úvula o campanilla, este es las amígdalas cerebelosas. Fíjense cómo el nódulo se conecta con esto que se llama el flóculo y va a formar un complejo que se llama el complejo flóculo nodular que corresponde funcionalmente al arquicerebelo. Al arquicerebelo. ¿De acuerdo? Porque hay otra porción del cerebelo que se llama paleocerebelo y otra porción que se llama neocerebelo. ¿Qué significa esto? Señores, pues, cuando la vida aparece y comienza a movilizarse por sus propios medios, no arrastrado por las corrientes de agua, tiene que mantener equilibrio y aparece la parte más primitiva, que es el arquipalio, o sea, la parte que va a formar, perdón, el arquicerebelo que se va a conectar con los conductos semicirculares, con el vestíbulo. El arquicerebelo que se conecta con el vestíbulo para mantener el equilibrio. Cuando aparece la vida terrestre, ya pues tiene que haber coordinación, pues, porque ya comienza a movilizarse con 4 patas. Tiene que haber una especie de coordinación. Aparece el paleocerebelo, que se conecta con la médula, porque es la médula la que mueve las patas. ¿De acuerdo? Pero cuando ya aparece el Homo sapiens y se para la bipedestación, se independizan los miembros delanteros y aparece la mano, ya tiene que haber algo más fino, pues aparece la coordinación y eso lo maneja el cerebro. Entonces el cerebelo, que es ese gran ganglio que unifica todos los movimientos, ¿ya? Aparece conectándose primero con el vestíbulo, que es el arquicerebelo, después con la médula, que es el paleocerebelo, y finalmente con la corteza nueva, con la corteza cerebral, que es el neocerebelo, para ver la sincronización y coordinación de los movimientos. Esa es la función del cerebelo. ¿De acuerdo? Por eso cuando alguien se enferma del cerebelo, no tiene parálisis, porque no es un órgano que tiene que ver con la inervación del músculo que da la función, no. Tiene que ver con la sincronización del movimiento. Y ese paciente mueve el brazo, pero tú le dices,
tócate la nariz y hace esto. No coordina. ¿De acuerdo? La marcha no la regula bien, entonces pues tienen que abrir mucho los pies para mantener un equilibrio. Eso más o menos para que tengan idea. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué nos falta? De todo ese listado que es esa lista de mercado, lo que me han dado que tengo que dar de clase. ¿Ah? El cuarto ventrículo también tiene algunos elementos que tienen que ver con los pares craneales. Fíjense, acá hay un bultito, si ustedes miran, hay un surco y hay un relieve. Aquí se encuentran los núcleos de los pares craneales. Específicamente a este nivel del bulbo, el núcleo del hipogloso, y a nivel de la protuberancia, el núcleo del motor ocular externo, que a su vez lo rodea el facial. Simplemente se los dejo como, así como comentario, ¿de acuerdo? Cerramos acá, ya también creo, de captar. ¿Qué nos queda? Veamos ahora. Dijimos que el encéfalo, la médula, estaba envuelta en meninges. Que las meninges era una membrana gruesa, externa, exterior, que acá la vemos, que se llama paquimeninge o duramadre. En este caso acá, la hemos levantado. Fíjense, la hemos levantado. Miren. La hemos recortado de acá y la hemos levantado para ver qué. La masa encefálica. Estamos viendo el cerebro. Estamos viendo acá el lóbulo frontal, acá el lóbulo temporal, acá el lóbulo occipital. Y acá está la dura madre doblada, levantada, como si fuese una frazada que le hemos doblado hacia arriba. ¿Y qué nos ha mostrado? Un espacio que está por debajo de la dura madre. ¿Lo ven? ¿Y qué más hemos visto? Otro espacio. Fíjense ahí. Ahí está la dura madre. ¿Ven la dura madre cortada? Un espacio que está por debajo de la dura madre y un espacio que está por fuera de la dura madre. Exactamente, acá también se ve, entre la dura madre y el hueso. Estos espacios en el vivo, como espacio, no existen. Por lo tanto, se llaman espacios virtuales, porque si aquí se rompe una arteria y esto se llena de sangre, el espacio se vuelve real. Este espacio que está por fuera de la dura madre, porque miren, acá está la dura madre, acá está la meninge, la dura madre. Hay un espacio por fuera de la dura madre y hay otro espacio por dentro de la dura madre. Ese espacio que está por fuera de la dura madre se llama espacio epidural, y ahí lo están viendo ustedes, miren, este espacio. Y si quieren ustedes, miren, observen cómo en el interior están corriendo pegadas a la dura madre ramas de una arteria, de la arteria meningia media. Cuando hay un traumatismo encefalocraniano y rompe este hueso, que puede ser el parietal o el temporal, este es el temporal, rompe y rompe la arteria, acá se llena de sangre y da origen al hematoma epidural. Y como es una arteria que sangra, el hematoma epidural crece rápido y si no se corrige, mata al paciente. Porque desplaza al cerebro, lo empuja al cerebro, aumenta la presión y lo mata. En este espacio que se va a llamar subdural, porque está por dentro de la dura madre, este está por fuera, epidural, este es subdural, por debajo de la dura madre, también si queremos decir, porque fíjense, si nosotros vemos acá, está por debajo de la dura madre, espacio subdural. Por lo general, ese espacio está cruzado por las venas que desembocan en el seno longitudinal, en el seno esfenoidal, el petroso, y cuando la masa encefálica
se moviliza violentamente, se arrancan esas venas. Por lo tanto, la sangre sale, pero sale mucho más lento que la sangre arterial de la arteria meningea media. La vena babea, va llenando de sangre, y va a dar origen al hematoma subdural, que es de formación más lenta. No mata al paciente inmediatamente. Da tiempo, pero a veces el diagnóstico se confunde y se muere el paciente porque no hacemos el diagnóstico correcto. Hematoma subdural. ¿Ya vieron las diferencias? Es decir, tenemos la dura madre, que se va a encontrar entre el parénquima cerebral y el hueso. Por dentro de la dura madre, hacia el parénquima, vamos a ver una membrana que pasa como puente. Ustedes miren que está pasando como puente. Acá se ha cortado, acá se ha cortado. Pero aquí vean ustedes, miren, aquí está pasando como puente, miren, 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 como puente, a través de los surcos, la aracnoides. La aracnoides. Y debajo de la aracnoides, ya que acá se ha cortado, fíjense que aquí se ha cortado, acá pegada al parénquima, pegada a la corteza, tenemos la pía madre. Es decir, señores, ya tenemos las tres capas de las envolturas del sistema nervioso. La paquimeninge, que es la dura madre que ya hemos visto, y la lectomeninge, que es la fusión de la aracnoides con la pía madre. Pero no es una fusión pegada, porque dejan un espacio entre ellas. La pía madre pegada al parénquima cerebral, la aracnoides adosada a la dura madre, la aracnoides adosada a la dura madre. Por eso se pueden separar y forman el hematoma subdural. Pero la aracnoides deja un espacio, el espacio subaracnoideo, por donde corren los vasos arteriales, también venosos, pero básicamente hablamos de los arteriales. ¿De acuerdo? Por ahí están las ramas de los vasos arteriales que se introducen en los surcos y atraviesan y se envuelven en la pía madre para llegar al interior del parénquima cerebral. Ese espacio subaracnoideo está con líquido cefalorraquídeo. Es el colchón externo que le forma el líquido cefalorraquídeo a la masa encefálica. Pero cuando se rompe una arteria en ese espacio, provoca una hemorragia que se llama hemorragia subaracnoidea. ¿De acuerdo? Y ese espacio subaracnoideo también comunica con el espacio subaracnoideo de la médula del conducto raquídeo. Por eso cuando se rompe una arteria acá, se puede obtener líquido hemorrágico a nivel lumbar, a través de la punción lumbar. ¿De acuerdo? Entonces ya conocimos los tres espacios que hay en el sistema nervioso. En la cavidad craneana y también, ojo, en la cavidad raquídea. Es lo mismo. La diferencia es que en la cavidad craneana, miren, prácticamente no. La dura madre está pegada al hueso, no hay espacio epidural real, es virtual. En cambio, en la cavidad raquídea, acá vean ustedes, fíjense, este es el cuerpo vertebral, ahí está la aorta, miren, ahí está la aorta, ahí está el cuerpo vertebral, miren, el conducto raquídeo, miren la dura madre, está separada de las paredes del conducto raquídeo. A eso se le llama espacio peridural. Espacio peridural, ¿de acuerdo? ¿Y por qué tienen que conocer el espacio peridural? Porque ustedes van a leer la historia clínica y dice, bueno, anestesia raquídea, anestesia peridural. Acá está. Por fuera de la dura madre hay un espacio en la cavidad raquídea, en el conducto raquídeo.
el espacio peridural. Por dentro de la dura madre también, esta es la dura madre, hay otro espacio. El espacio intrarraquídeo o raquídeo, ¿de acuerdo? Que forma acá la cisterna lumbar. Miren la cantidad de ramos, de filetes nerviosos que están buscando su agujero de conjunción para salir y formar el nervio raquídeo. ¿De acuerdo? Ahí lo ven. Este preparado lo hemos hecho casualmente para eso, para mostrar el agujero de conjunción saliendo el nervio raquídeo. ¿Ya? Acá tenemos separado la dura madre de las paredes del conducto raquídeo. Espacio peridural, espacio raquídeo. Si la anestesia la hacemos aquí adentro, anestesia raquídea. Si la hacemos acá, es anestesia peridural. ¿De acuerdo? Cerramos esta imagen. Ya nos quedan muy pocas. Ya comprendimos entonces esto. Lo referente a las envolturas. ¿Alguna pregunta? También cerramos y vayamos a ver. No, esto no es acá. Vayamos a ver ya lo que corresponde al interior de la masa encefálica. Cuando hablamos de médula dijimos que había sustancia blanca periférica y sustancia gris central. Acá, señores, hay una pequeña diferencia. Observen. Sustancia gris periférica. Miren, sustancia gris periférica. Miren acá el lóbulo de la ínsula. Estamos viendo un preparado que hemos cortado así. Lo hemos cortado transversalmente. ¿De acuerdo? Lo hemos cortado transversalmente. Y estamos viendo entonces que hay sustancia gris periférica, pero extendida como un manto. Por eso se le llama manto cortical. Como si se hubiera hecho un tapiz perfecto, se hubiera tapizado todas estas paredes con una tela, con un papel. Y pues se llama corteza porque es como si fuese una capa cortical, una cáscara revistiendo la corteza cerebral, sustancia gris periférica, corteza cerebral. ¿Dónde encontramos sustancia gris periférica? La encontramos en el cerebro y también hemos visto en el cerebelo, no lo hemos mencionado, pero también en el cerebelo. ¿De acuerdo? Pero además, no solo encontramos sustancia gris, miren la sustancia gris acá, periférica, sino también encontramos sustancia gris central, acumulada en la parte medial del cerebro, en el interior, en la parte central, interna del cerebro, y que se va a conocer con el nombre de núcleos. Algunos autores los concentran todos y le dicen los núcleos basales. ¿Por qué? Porque además de estar en la parte central, van a encontrarse en la parte baja del cerebro. Todo esto es cerebro. Van a encontrarse en la parte baja, en la parte basal del cerebro. Por eso le llaman núcleos basales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los núcleos basales los vamos a encontrar acá y también vamos a ver en el interior del cerebro cavidades. Cavidades. Acá media aplanada, pero es cavidad. ¿Ya? Y observen, cavidades, miren qué gran cavidad que vemos en este preparado. Observamos también cavidades, acá vean la cavidad, ven, ahí hay otra cavidad. En este preparado también vemos del otro lado, vamos al otro lado, que hemos sacado prácticamente el hemisferio cerebral, dejando solamente el lóbulo de la ínsula con los núcleos basales, vemos una gran cavidad, miren la cavidad. Esas cavidades se llaman ventrículos. ¿De acuerdo? Ventrículos. Y si hay un hemisferio cerebral, y acá hay otro hemisferio cerebral, tienen su propia cavidad.
se llaman ventrículos laterales, porque hay uno a un lado y otro a otro lado. Ventrículos laterales. De ahí descienden, se juntan a un solo ventrículo, a una sola cavidad, que la vamos a ver acá, aplanadita, el ventrículo medio. Y después, ya hemos visto nosotros acá el cuarto ventrículo. Esas son las cavidades en las cuales tenemos líquido cefalorraquídeo. Principalmente en el ventrículo lateral se forman los 300 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo, entre 250 y 300. También se forma en parte en el ventrículo medio, porque también hay plexos coroideos, y en el cuarto ventrículo. Pero el volumen mayor en los ventrículos laterales. Entonces, aquí vemos el ventrículo lateral con una prolongación frontal, con una prolongación occipital. No vemos la prolongación temporal porque es esta, se va hacia abajo. Ahí vemos la frontal, la occipital no la vemos, pero vemos la temporal. Vemos acá, señores, el acúmulo del plexo coroideo que se llama globus. Vemos, si movemos así, vemos los núcleos basales. Miren, ahí está el caudado. Los núcleos basales. Y ustedes recuerden acá que dijimos núcleos basales, acá hay uno adelante, el caudado, otro atrás, el tálamo, otro al costadito, el núcleo lenticular. Básicamente son los tres núcleos de mayor volumen dentro, en el interior del cerebro. Con la particularidad que el caudado es como una coma, Adelante tiene su cabeza, un cuerpo, una cola, y va rodeando a otro núcleo que está por debajo, que es el tálamo. Por eso, si este es el tálamo, por delante vemos el caudado. ¿De acuerdo? Otra particularidad, que el caudado y el tálamo están en la línea media, están hacia la línea media. El lenticular está fuera de la línea media. Y si están a la línea media, están en relación el caudado con el ventrículo lateral y el tálamo con el ventrículo medio. El núcleo lenticular no está en relación con los ventrículos porque está alejado de los ventrículos. Otra particularidad. Hemos hablado de sustancia gris periférica, sustancia gris central. ¿La sustancia blanca? Bueno, señores, la sustancia blanca se encuentra adentro. A diferencia de la médula que estaba afuera, acá la sustancia blanca se encuentra adentro. Es decir, por debajo de la sustancia gris cortical y entre los núcleos basales, como por ejemplo acá vemos todo este conglomerado, se ve de color marroncito por el tipo de conservación, no porque sea marrón, esta es sustancia blanca, ¿ya? Está impregnado de la tinción que se ha hecho. Ven ustedes acá esto, sustancia blanca. Miren cómo se mete entre los núcleos, formando lo que se llama la cápsula interna. La cápsula interna es la que está entre el caudado, el tálamo y el lenticular. Esta sustancia blanca que se encuentra entre estos núcleos se llama cápsula interna. ¿Y qué es la cápsula interna? Señores, ya hemos dicho que la información nace en la corteza, o que la información llega a la corteza. ¿Y por dónde? La corteza, sí, miren, es amplia. Todo esto es corteza. Y acá tiene que, digamos, disminuir de volumen, pegarse y formar y pasar por este desfiladero que le forman los núcleos basales. Esa es la cápsula interna. Por eso tienen que saber que en esta cápsula interna que se llama brazo posterior, este se llama brazo anterior, este se llama rodilla, están pasando toda la información que viene de la médula al cerebro.
Y también está bajando toda la información que nace en la corteza y que va al tronco encefálico y que también va a la médula, es decir, la información motora. La que va a la cabeza, a los núcleos de los pares craneales, pasa por la rodilla. La que va al resto, al asta anterior de la médula, al asta anterior de la médula pasa por el brazo posterior, la parte anterior del brazo posterior de la cápsula interna. ¿Tiene importancia conocer esto? Sí. Porque ustedes van a ver mañana a un paciente que tiene una parálisis total, así, compacta, todo el medio cuerpo no lo mueve. ¿A qué se debe? Porque lo más probable es que aquí se haya efectuado el problema. Aquí. Porque aquí se reúne toda la información motora que va desde la cabeza hasta la última neuronita o la última fibra muscular del pie. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí en el área, no exactamente aquí porque sería más arriba, se ve como abanico todas las fibras que van a inervar músculos están en un abanico. Y la irrigación está repartida por diversos vasitos. Acá hay un solo vaso prácticamente. O acá una sola hemorragia. Complica todo. En cambio, ya vimos esto, ya lo podemos cerrar. Fíjense que acá hay arterias y acá hay arterias. Son ramas de la carótida interna. Estas son ramas de la cerebral media y estas son ramas de la cerebral anterior. Fíjense cómo la cerebral anterior está acá, y va todo esto va. Y la cerebral media está acá, y va todo esto. Ya se van dando cuenta que hay territorios. Cerebral anterior, cerebral media. Esta parte irrigada por la cerebral anterior, toda esta parte irrigada por la cerebral media. Acá tengo los centros de la cabeza, de la cara, del miembro inferior. Acá tengo los centros de la pierna y del pie. Si se tapa esta arteria, me afecta la pierna y el pie. Si se tapa esta arteria, me afecta la cabeza, la cara, valga la redundancia, ¿ya? El miembro superior. Pero también acá están los centros del lenguaje. El lenguaje que me permite hablar, Broca. El lenguaje que me permite entender. Pues Nick, ¿se dan cuenta? Cómo es la anatomía y todo lo que puede ir pasando. Entonces veamos la irrigación, que de eso es lo que estamos hablando ahora. Esto ya lo cerramos, creo. Acá, no, miren acá, fíjense. La arteria que está entre un hemisferio y otro hemisferio. Acá hay un hemisferio, acá hay otro hemisferio. En el medio va la arteria. Las arterias, las cerebrales anteriores. Y por fuera, no lo tengo acá. Por fuera va la cerebral media. Cerramos a esto. Esto ya lo descartamos. Y aquí vemos, miren. Esta es la arteria cerebral anterior. Exactamente la calloso marginal, pero corresponde a la cerebral anterior que irriga toda esta cara interna. Se están dando cuenta que hemos sacado el hemisferio cerebral y estamos viendo el hemisferio, la cara interna del hemisferio del otro lado. Esto es la hoz del cerebro. Esto es la tienda del cerebelo. Este es el cuerpo calloso, que es la comisura que une a los hemisferios. Este es el núcleo caudado que hemos dicho que está por delante del tálamo. Acá está parte del tálamo. Acá está el caudado. Acá está la carótida, miren. Esta es la carótida. Ahí está la carótida. Este vaso es la carótida. Están dando una rama hacia nosotros. La cerebral media, que no la vemos porque se ha quitado con el hemisferio. Y también da una rama hacia adelante que aparece por aquí, la cerebral anterior. Y una rama hacia atrás, estamos viendo esto, es una rama hacia atrás, que no es rama de la carótida, es de la basilar. ¿Cómo se irriga el cerebro?
Pues el encéfalo, primero el encéfalo. Se irriga por dos arterias que están adelante y dos arterias que están atrás y a los costados. ¿De acuerdo? Las vertebrales acá atrás, al fondo, atrás, al fondo, y las carótidas acá adelante. Las carótidas suben y está una a cada lado. Y cuando llegan a la cavidad craneal, se dividen en una rama hacia adentro, la cerebral anterior, y una rama hacia afuera, la cerebral media. ¿De acuerdo? Y se están juntando, las dos que van adentro se juntan con una arterita que es la comunicante, se comunican, la comunicante anterior. Las vertebrales que están aquí, ramas de la subclavia, suben y se juntan y forman el tronco basilar. Forman el tronco basilar. Es decir, miren, carótidas adelante, vertebrales atrás, que forman el tronco basilar. El tronco basilar se separa y forma las dos cerebrales posteriores, una a cada lado. Es decir, tenemos cerebral anterior, cerebral medio, cerebral posterior. Estas son de las carótidas, estas son de las vertebrales que van al tronco basilar. Las cerebrales posteriores, que ramas del tronco basilar, se unen a través de una arterita, se comunica a través de una arterita con la carótida, que es la comunicante posterior. Y ya formamos el polígono de Willis. Así de simple. Aquí no vemos el polígono de Willis, porque el polígono de Willis es una formación basal, está en la base. Se forma por las vertebrales que dan origen al tronco basilar. Ahí tienen el tronco basilar. Obsérvenlo, el tronco basilar. El tronco basilar se divide en las cerebrales posteriores. Ahí tienen las cerebrales posteriores. Acá hay una, acá hay otra. ¿De acuerdo? En la parte anterior tenemos las carótidas. Acá hay una carótida, acá hay otra carótida. Las carótidas entran y dan la cerebral media y la cerebral anterior. Acá está la cerebral anterior, de un lado. Acá está la otra carótida, la otra cerebral media que entra al valle de Silvio. Esta es la cisura de Silvio. Aquí nace la cisura de Silvio, la cerebral media. Y además da una rama hacia adentro, hacia la línea media, que entra a la hendidura interhemisférica y se junta a través de la comunicante anterior con la del lado opuesto. Es decir, carótida, cerebral anterior, comunicante anterior, cerebral anterior del otro lado, carótida. ¿De acuerdo? Y sale la comunicante posterior que va a unirse con la cerebral posterior. Acá está la otra comunicante posterior que se une con la cerebral posterior. Y se ha formado el polígono de Willis. ¿Alrededor de quién? Alrededor del quiasma óptico y alrededor de la hipófisis. En el piso del hipotálamo. Porque esto es el piso del hipotálamo. Alrededor del quiasma óptico y alrededor de la hipófisis. Por delante del espacio perforado posterior. Ahí también están los tubérculos mamilares que pertenecen al hipotálamo. Y va a haber una irrigación, digamos, bastante fluida al polígono, perdón, al hipotálamo. Ahí tienen ustedes, miren, ahí está el tronco basilar, ahí está las cerebelosas, acá está la cerebral posterior, ahí va, vean, ahí está tapado por el motor ocular común, oculomotor, la cerebral posterior. Como de ramos toroideos que van también a esta parte de los ventrículos laterales de prolongación temporal. Miren, acá está la otra cerebral posterior, esta es la cerebelosa rama del tronco basilar. Acá tenemos la carótida, y ya no vemos más. No, yo creo que la carótida, perdón, acá la carótida. Esta es la cerebral anterior, sí se ve bien, ahí se ve la cerebral anterior. Y acá la cerebral media que está en el valle de Silvio, miren. La cerebral media en el valle de Silvio. ¿Ven? Acá se ha sacado el lóbulo temporal para ver la cara inferior
del lóbulo frontal y del lóbulo parietal en el valle de Silvio. Acá igual, miren, la cerebral media, acá está dejado parte del lóbulo temporal. Vemos las arterias vertebrales y vemos el tronco basilar. ¿De acuerdo? Creo que más o menos hemos avanzado bastante. Acá hemos tratado de resumir lo que es la neuroanatomía. Ya no nos quedan muchas imágenes. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ya está con sueño, Emerson? ¿Ah? ¿Te agotaste? ¿Mm? Camila, ¿alguna pregunta? No, doctor, todo bien. Y Karina, Emilio. No, doctor. Bueno, no hay preguntas, ya más o menos hemos hecho una especie de repaso, de resumen